Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a ver, hacer otro intento porque una interrupción eléctrica y no tenía el internet con batería. Ahora lo puse con batería el internet. Increíble, se me olvidó eso. Mi primer saludo es para mi hijo Enrique Hernández y Juani González desde... vamos a poner esto más claro porque esto se ve muy opaco. Ahora sí, vamos a subirle el volumen. Perfecto. Entonces, mi primer saludo es para Enrique Hernández, Juan González, mis nietecitos Emily y Joshua en Ohio, estaba diciendo eso. Y también a mi aj Álvaro Eger en Bariloche, Argentina. El Roy Luis Eliezer en Neuquén, Argentina. Yaritza Urdaneta desde Venezuela, María Morales desde Venezuela, César Joaquín Peña, mi aj, y también que de República Dominicana, y también a Joaquín Aguilar desde Costa Rica. Hay más personas cuando se vayan añadiendo. Voy a poner el enlace porque realmente vamos a poner el enlace porque realmente se cortó por una interrupción eléctrica que a veces no dura ni muchos. Entonces no puse lo que se llama la batería de contingencia. Vamos a ver. Vamos a ver la transmisión aquí para ponerle el enlace. Aquí está, vamos a buscar el enlace. Desde Costa Rica, hay más personas cuando se vayan añadiendo. Está bien está bien el audio, eso estoy viendo yo. Todo es en vivo. Lo que es en vivo, imagínense qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer si es en vivo? La cosa es así. No sé cuánto dura la batería de este. Una interrupción eléctrica que a veces no dura ni muchos. Mire cómo se oye el retorno. Vamos a poner, entonces, copiar el enlace. Vamos a llevarlo aquí. Pensé que haciendo el paso rápido de mis usos de datos iba a poder hacer de que no se cayera la transmisión, por eso no fue posible. Hay que hacer muchas cosas. Entonces, ahora de nuevo vamos a pasarlo, a ver en qué grupo fue. Vamos a pasarlo a todos los grupos. Vamos a pasarlo a todos los grupos para que la gente entienda que hubo una situación de un corte que duró solamente 7 minutos. O sea que ese enlace que ustedes ven ahí ya no va a aparecer. El enlace que se ve en los grupos. Voy a tener que borrarlo todo porque mi esposa estaba poniendo el enlace y ahora ese enlace no funciona. Estaba diciendo que estaba dando un refuerzo intensivo. Los días de la semana para las personas que se vayan anotando. Ese refuerzo se llama como tema preguntas y respuestas de la Emuná Shelema, preguntas y respuestas sobre la Emuná Shelema, o preguntas y respuestas sobre la Emuná. Ahí están todas las preguntas. Hay muchas preguntas que ya me las están anotando. Usted me contacta internamente y yo le digo cuáles son los requisitos para pertenecer a ese refuerzo que vamos a dar. Bueno, estamos en vivo, todo lo estamos haciendo aquí con el afán de que se entienda de que hay situaciones que suceden en vivo, como los fallos eléctricos. Vamos a ver cómo va, cómo
cómo han reaccionado, porque no etiqueté a nadie. Yaritza Ordaneta ya dijo presente. Mileni Quintana de Panamá, un saludo, un abrazo. Dijo presente. Mira, volvió de nuevo con tengo que editar aquí. Dice Leslie Hayes, va Yerá 2025. Preguntas. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a dar una introducción de la Parashá Vaerá 2025 y después voy con las preguntas. Después voy con la pregunta, porque esto tiene que grabarse y no estamos grabando. Ya dije los saludos, creo que fue suficiente los saludos. Vamos con la introducción, con Vaerá. Perfecto. Entonces, Vaerá 2025 está comprendida de Bereshit 18.1 hasta el 22.24. Vaerá significa y apareció. Las obras, dice 18.1, apareció Yahweh junto a Elone, encima de las enzimas de Manré, eso es Elone, y Abraham, y él, cuando dice él, es Abraham, estaba sentado a la puerta de la tienda al calor del día. ¿Qué significa Vaerá? Wa, Yud, Aleph, Mem, Resh, la obra que establece la cabeza con las primicias de su pueblo. Eso es en hebreo pictográfico. También significa, es por eso que a ellos se le aparece. Es por eso que a ellos se le aparece. Ra, que es Resh, Aleph, Hey, mira la principal autoridad. El Talmud cuenta que esto ocurrió 3 días después de la circuncisión, cuando el dolor de la herida era mayor. Según el Talmud, que es un relato histórico, hay relatos históricos que vienen de nuestros padres, de cómo fueron las cosas. Aquí había 2 tipos de manifestación sobrenatural. Primero, una manifestación de la Sheina de Yahweh, bendito sea su nombre, y su directa presencia. Y luego hubo una visita de 3 malajim. Y le voy a contar que esos 3 malajim tienen un significado y tienen una explicación. Porque malajim no quiere decir solamente seres con alitas en el hebreo. Tiene una implicación, un significado mayor. 3 malajim serían Mijael, dice en el Talmud, que vino a anunciar el nacimiento. Le vamos a explicar quién es Mijael. De Yitzhak, que vino a anunciar el nacimiento de Yitzhak. Gabriel, que vino para destruir a Sedom y sus ciudades. Y Rafael, que vino para sanar a Abraham de la herida de la circuncisión. Claro, después que Abraham estaba negociando, siguió hablando con Mijael. Mijael es significa quien es igual a Elohim, quien es como Elohim. Eso es lo que significa Mijael, quien es como Elohim. Quiere decir que ese era el Ben Elohim. Y se voy a explicar por qué era el Ben Elohim, o el Malach de Yahweh, que vino para destruir a Sedón y a sus ciudades. Rafael vino para la herida. Rafael es sanador de Elohim. Luego sigue contando el Talmud que Mijael acompañó a Gabriel para destruir a Sedón. El Midrash, que es otro relato histórico, algunos son medios extravagantes y otros sí cuadran con los relatos de la Torá y lo que es la Torá oral. Es parte de la Torá oral, el Midrash. Por eso, por el contrario, dice que Mijael se fue al cielo. Claro, la Midrash dice que Mijael fue el que estaba hablando con Abraham, que se fue al cielo, de su misión de avisar a Abraham acerca del nacimiento de Isaac, porque es un prototipo, es un prototipo o una alegoría de uno que nace y también se va al cielo. Mira cómo hay un mensaje oculto, y que tiene un mensajero de los Shamaim, de los cielos,
y que es alguien sobrenatural. Mijael, uno como Elohim. El hijo de Elohim es igual tiene la característica de su padre. Entonces, su misión era avisar a Abraham acerca del nacimiento de Isaac. Rafael fue a Sedón para sacar a Lot junto a Gabriel. Ese sí cuadra con la Torah, que fue para destruir las ciudades. La Torah dice que vienen 3 hombres. En hebreo, Sheloshah. Le puse la E aquí, el proclítico. Que viene de Anashim. Sheloshah Anashim. 3 Anashim. Anashim es hombres. Más adelante, que es como Anashim viene siendo como el plural de Ish. Por eso Anashim. Ish. Es como que viene de Ish, que es el hombre solo. Anashim, hombres. Más adelante vemos que 2 de los 3 se alejan y van hacia Sidón, y uno de los 3 se queda con Abraham. Es interesante meditar en eso, el que se queda con Abraham. En el capítulo 19, verso 1 dice: llegaron pues los 2 malachim a Sedón al caer la tarde. La palabra malach está descrita en esta parashá, y usted tiene que ver la parashá para saber que malach no solamente significa lo que en el pensamiento greco-romano piensa que es un ser con alitas y que son mujeres, hombres, niños, bebés. Nada de eso. Que ya se volvió un ángel. No. Que seremos como los ángeles es con la transformación y abrir y cerrarle un ojo, no cuando morimos. Pero cuando dice seréis como los ángeles, como los malachim, se le están diciendo a los hombres, porque los malachim en Hebreos 1 dicen que son espíritus ministros, ruach kohanim, o sea, no hay kohanim mujer, y no, la mujer no está permitida o no cuadra con lo que son los estándares para el ministerio, para ser ministro. Puede ser profeta, tiene muchas cualidades, puede ser vidente, puede ser líder, inclusive, pero para ministrar no está en los estándares de lo que es el ministerio de Elohim. Eso tienen que saberlo, porque eso está en la Torah. No es nada que tiene que ver con machismo ni nada de esto. Esto tiene que ver con los estándares de una posición y la otra. El valor no es lo mismo que posición. Todos tenemos el mismo valor delante de los ojos de Elohim, pero no tenemos las mismas posiciones. El mensaje de la principal autoridad que une, eso significa Malach. Por esto, hay cosas que tengo que explicar de esta parashá, por lo menos en la introducción. Vamos a ver qué más tengo que explicar, porque esta parashá es demasiado densa en nutrientes del Ruach. Igual que todas, pero esta, bueno, es que toda una le va a decir que es densa en nutrientes del Ruach. Ahí hay un Malach, que él fue el que se quedó con él, que el Midrash dice que el que se quedó con él fue, ¿quién? Mijael, uno como Elohim, que según las investigaciones de los textos antiguos sobre el doctor James Trinim, hubo una sustitución del nombre inefable por Adonai, por mi Señor. Adonai significa mi Señor, pero que a ese Malach, ese mensajero, ese hombre, porque dicen 3 hombres, se le dice Yahweh, bendito sea, se le invoca el nombre de Yahweh. Muchos dicen que eso se llama agencia divina en el judaísmo ortodoxo, donde a un mensajero que viene de parte de Yahweh se le dice Yahweh, y eso no es la explicación. La explicación es que el mismo hijo de Elohim es Mijael, y se le dice el nombre de Yahweh porque él viene en el nombre de su padre, aunque a muchos no lo van a recibir. Él dijo: yo he venido en el nombre de mi padre y no me recibís. Si alguien viniera en su propio nombre, a este recibirán. O sea, hicimos Kabbalah con Mashiach, que se llama Yahweh salva. Yahshua, Yahweh salva. Vino en el nombre de su padre.
Pero hay otros, la gran mayoría, no lo recibieron y hicieron Kabbalah, recibieron a otro que vino en su propio nombre. Eso lo he explicado mucho. Entonces, cuando dice que Abraham esperaba amnistía, es porque él vio esto, porque él sabe qué es esto, y cuando llega la aquedad de Yitzhak, que todavía no ha llegado aquí, aunque esté en esta parasha, la aquedad, la atadura de Yitzhak, cuando Yitzhak fue atado para ser sacrificado, es un simbolismo de lo que vendría, es una analogía práctica que se le dio a Abraham de que el Abba iba a enviar su único hijo como sacrificio. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado su unigénito, su Yahid, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque lo iba a dar en sacrificio. Y entonces esa analogía del sacrificio de Isaac, que no fue sacrificado, pero intentaron hasta ya llegar casi el cuchillo, a bajar el cuchillo y clavarle el cuchillo y degollar el cuchillo, la garganta, es la alegoría de quien iba a ser atado en un madero y sacrificado por nosotros. Porque muchos de los judíos ortodoxos dicen que en la Torá no está el sacrificio humano. Y qué paradoja, Elohim mandó a Abraham a hacer un sacrificio humano, aunque no lo concluyó, porque venía uno que sí lo iba a concluir. Porque ni toros, ni vaca, ni becerro, dice el libro de los Hebreos, ni la sangre de los borregos puede limpiar. Era un simbolismo, era una sombra, puede limpiar de todos los pecados, y aún así lo tapaba. Pero quien realmente simbolizaba todos esos sacrificios era un ser, una persona o una entidad que vino de los cielos con una posición alta de ser el hijo de Elohim y materializarse y encarnarse y hacerse hombre para hacer un sacrificio humano en sustitución de toda la humanidad. Eso debe ser comprensible para los judíos ortodoxos que no tienen visión mesiánica, porque él dijo, no me veréis más. Es incomprensible hasta que se les abran los ojos y digan que mirarán al que traspasaron y lloren como lloren a un hijo primogénito. ¿Usted no cree que eso que dice ahí en Zacarías 9, del 9 al 12, que dice que mirarán a mí al que traspasaron, eso es abrirle los ojos a la verdad, a que vean quién es que está en toda la escritura? El que no puede ver el Ben Elohim en toda la escritura tiene una ceguera como la de Yahudá. Puede comprender los Peshat y no todos los Peshat, pero comprende todos los Peshat y algunas alegorías y algún Drash, pero no los secretos. El secreto principal para que se te abra la escritura es que el Ben Elohim está en todas las letras. Es por eso que dice, y la Torah, el Dabar, se hizo carne y habitó entre los hombres. Hizo su suca entre los hombres. Y ahí hay un juego de palabras donde todo lo que decía Adonai en la versión antigua del texto masorético, no, porque no era el texto masorético, fue que cambió lo de Adonai. Los masoretas tienen un gran problema. Fue una investigación arqueológica donde se vieron que donde decía Adonai decía realmente Yud Hei Vahei, y hay una confusión ahí. El nombre indefragable está en esa conversación donde Abraham le dice al Malach Yahweh, y aunque digan que agencia divina en muchas ocasiones con otras historias, eso de agencia divina es buscar la vuelta. Es que bajó el hijo de Elohim y habló con Abraham y le dijo el nombre de el padre, porque el padre y su hijo tienen su mismo nombre. Lo único que el título del hijo se le añadió al nombre del padre, Shua. El hijo se llama igual que su padre. Lo único que fue encomendado por el Abba a salvar, y por eso se llama Yahshua. Yahushua. Y también antes de que viniera como hombre
se llama Yahweh, igual que su padre. Bendito sea su nombre. Y está aquí hablando el relato de los escribas. Eso es importante, que tenemos que entender eso. Tienen que ir a la parashá, porque yo me explayo. Tengo el tiempo para explayarme en esto y decir lo que realmente, y de ahí usted puede llegar a otro nivel más al que yo, de donde yo me quedé. Entonces, era un Malach o Yahweh mismo el que se apareció. Yahweh mismo, el Hijo. Yahweh el Hijo fue que se apareció. Y usted tiene que aprenderse, ver qué es lo que yo digo sobre eso. Vamos a ver otra de las cosas que yo... Hay varias opciones de cómo aplicar eso. Dice también, Menra, la palabra aramea para palabra es Menra, en hebreo es Davar. Hay una frase que es, sustituye a Yahweh por la frase, la palabra de Yahweh. Ahí yo explico también cómo en los Targum, en los Targúmenes, los Targumim, aparece que la palabra, cuando se dice la palabra de Yahweh, ya no es que es el rollo o la parte física de una escritura, que es la palabra de él, o la misma Biblia. No, cuando se habla en el Targum de la palabra que dice la palabra de Yahweh, se está diciendo la palabra de Yahweh a un ser. El ser, el hijo de Elohim, se le llama la palabra de Yahweh. Por eso dice la palabra se hizo carne, porque cuando estaba citando Yohanan, cuando dice que la palabra se hizo carne, está diciendo el Menra, porque también hablaban en arameo, o el Davar, refiriéndose al Targum, que hablaba de un ser, no de la palabra física, no del texto escrito, sino de un ser llamado la palabra de Yahweh. ¿Y quién usted cree que se hizo carne? Esa palabra, que era el ser que hablaba, según el Targum. El Targum es los manuscritos arameos de la Torá. Los manuscritos con comentarios arameos, y se leía en el primer siglo. Entonces, ahí yo explico por qué ese ser llamado la palabra se materializó. Tomó un cuerpo biológico como el de nosotros. Esa misma palabra que también está escrita, pero estaba antes descrita como el ser llamado el Menra, la palabra, que hizo su suka entre nosotros. Cuando dice habitó, es la palabra sukat, entre nosotros. Y en el griego dice la palabra se tabernaculizó, quiere decir que hizo morada como le dice en griego, tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, que hizo su suka entre nosotros. O sea, se volvió tabernáculo, quiere decir como nosotros somos templo o casa del Ruach HaKodesh, somos suka del Ruach HaKodesh, suka del Ruach HaKodesh. Entonces, cuando dice se hizo su suka dentro de nosotros, entre nosotros, está hablando de que se materializó con cuerpo igual que nosotros. Aunque él podía materializarse en otra ocasión como el Malach, como Mijael, pero ya no era materialización, era como una ilusión, no era una carne con sangre tomando el Yetzirah, como lo hizo cuando se volvió Yahshua, cuando entró al vientre de una mujer. La otra forma que se materializaba era apareciendo como el Malach de Yahweh, o como que tenía una figura humana, o como no sé si me están copiando, o como el Mijael, que Daniel lo vio a Mijael, y Mijael él dice, ¿y qué dice Daniel en Daniel 10 de Mijael? Que dice solamente tendrá salvación por medio de Mijael. Oiga lo que está diciendo Daniel, que la única salvación viene por Mijael. Entonces es una regla de 3. O Mijael es el Ben Elohim, que también su nombre significa quien es como Elohim,
¿eh? O Mijael, o Mijael es el nombre profético de Yash, el nombre no profético, sino lo que yo digo, el atributo principal de quién, del Ben Elohim, el atributo principal del Ben Elohim, porque los otros son atributos. Cuando aparece El Shaddai, Elión, Ire, Yahweh Sedekeino y todo ese tipo de atributos es para el Ben Elohim, porque el Ben Elohim fue que fue enviado. El Ben Elohim fue que enviado, y uno de sus atributos es Mijael, uno igual que el Abba. Salió del seno del Abba. Entonces, si sale del seno del Abba, de su propia sustancia, como dice Hebreos, que es la imagen de la misma sustancia del Padre, ¿qué es un hijo de Elohim? ¿Qué usted cree que qué material tiene? El material de Elohim, en menor cantidad, porque él dice: mi Padre es mayor que yo. Mi Padre es mayor que yo. Él mismo lo dijo Yeshua: mi Padre mayor que yo. Está diciendo que el único menor o de donde se dé el segundo lugar, el virreinato, la herencia del rey, ¿de dónde la recibe? Del Abba, que no podemos ver, porque dice que vive en una luz inaccesible, dice Shaul. O sea, ¿qué está buscando enviar cuando envió a su hijo? Buscar la reconciliación de la humanidad con el Abba. Dice en Juan 14, al Padre nadie lo ha visto jamás. El unigénito, el Yahid, que está en el seno del Padre, este lo dará a conocer. Y es por eso que él dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Abba. Entonces uno tiene que darse cuenta que él es el Dabar. Aquí explico lo del Dabar. Vamos a ver por dónde vamos y cómo está la transmisión. Entró mi hija Juani González, mi hija César Joaquín Peña, María Morales desde Venezuela, Ramón Hernández desde Ecuador, mi esposa María Karina Suazo Cabral, María desde Guerrero, Olga Díaz, Milene Quintanar desde Panamá. Olga Díaz es la esposa de mi hija Álvaro Eger desde Bariloche, Argentina. Y vamos y seguimos. Tenemos 28 minutos. Vamos a ver qué más encontramos de lo que yo estoy explicando sobre la parashá. Sobre la parashá. Esta también vamos a ver, porque vamos a ver ahora el sacrificio, que ahí tenemos que explicar algo grande. Aquí tengo que explicar algo grande. En esta parte también se tiene que explicar algo. Cuando van los tres hombres al encuentro de Abraham para anunciarle el nacimiento de Isaac, se le da que se dice cuajada. Cuajada quiere decir queso crema. Cuando dice un producto lácteo, pero también se le da en el producto lácteo, se mata un becerro y se le pone en la misma mesa. O sea que la halajá de que no se pueden juntar los lácteos con la halajá rabínica de que no se pueden juntar los lácteos con la carne, es una halajá, no una ordenanza de la Torá. Inclusive, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde interpretan los rabinos para hacer esa halajá? Esa halajá quiere decir ese argumento rabínico, esa interpretación rabínica. ¿De dónde viene eso? De el mandamiento que dice: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y si usted va a interpretar algo porque usted entiende que el cabrito en la leche de su madre es eso, de no juntar los lácteos con la carne, que puede la persona interpretarlo de esa manera, pero está muy distante. Primero, lo literal quiere decir que no, en lo literal es que no haga una carne con leche. Ahí es una carne de cabrito. No que será el cabrito. Y dice cabrito, no dice buey, no dice gallina, pollo, aves, no dice huevo. Dice cabrito. No podemos añadirle ni quitarle a la Torá.
cabrito, si nos vamos a lo literal, en la leche de su madre. Pero si vamos al remés, lo que quiere decir ese mandamiento es totalmente diferente a lo de cocinar el cabrito en la leche de su madre. Lo que está diciendo es, no cogerá una cría de cabrito, de cabra, o se puede interpretar que puede ser también otra ovejas, también oveja o toro, porque lo vamos a ver en la prescripción de Pesach también, que no podemos tomar para sacrificio un ternero o un cabrito que no haya pasado la edad que esté muy tierno y todavía esté en leche, o sea, esté bebiendo leche, todavía no haya comido, ya no tiene su sistema para comer, sino que todavía no se ha desarrollado, está en leche. Que eso tiene una interpretación más en el secreto, en el sot. Quiere decir, no pondrá como sacrificio a un ternerito, no lo puede comer, no se puede comer ternero, tampoco ni para comer. No se puede comer ternero si todavía está mamando de la leche. Después que el ternero deje de mamar, o no solamente que deje de mamar, sino que comience a comer hierba, ahí está apto para sacrificio. Es lo que está diciendo. Mientras está en teta, o sea, si no ha sido destetado, no se puede comer. Cuando una persona, cuando está un bebé, cuando comienza a destetar, dura más que un animal, claro. Pero regularmente en un animal viene siendo 1 año. Y es por eso que en la prescripción de Pesach se dice, de 1 año tomarás el cordero. De 1 año, porque no hacen conexión. De 1 año tomarás el cordero, porque no se puede, cuando dice cocinar en la leche de su madre, es cocinar si aún está en leche, si todavía se está desarrollando como animal, que está todavía mamando de la teta, de la ubre, de la madre. Eso es la explicación literal. No cocerás al cabrito, o sea, no lo utilizarás como comida si todavía está en la leche de su madre, si todavía está mamando. Eso no es nada de que cocinar carne porque aquí está Abraham sirviendo leche y sirviendo una carne en el mismo lugar. Y quizás comieron queso y comieron carne al mismo tiempo. No vamos a especular, pero esas comidas estaban ahí, y dice la escritura que comieron. Están buscándole en la halajá rabínica, no saben explicar este texto. Ahora, ¿cuál es el drash que explico yo aquí? Que una persona que todavía está en leche espiritual, porque la leche simboliza la leche, la palabra de Elohim principal, lo primero para desarrollar a un ser con Jotma, lo primero que a un ser espiritual se le da es la leche de la Torah. Usted ha oído la expresión de Shaul que dice que están todavía en leche, que aún estando, que estaba en la carta de los Hebreos diciendo que si ustedes pudiendo comer comida sólida todavía tenéis necesidad de beber la leche, están en leche. Y también dice la expresión, están en leche espiritual. ¿Qué significa eso? La primera comida para enseñar a un infante en la Torah. ¿Qué es un infante en la Torah? Lo que todavía necesitan los primeros rudimientos. Necesita aprender, el que está todavía aprendiendo lo literal está en leche. El que está todavía aprendiendo después de lo literal, el otro año que viene, porque son 3, el ciclo, este es el sistema educativo, 3 años estudiando la parashá, porque usted va viendo lo peshat primero, lo literal, después vienen los remés, y todavía sigue en leche, los remés en el segundo año, viendo lo literal, lo analógico, los remés, lo alusión. Usted dice, wow, hasta la historia hay algo que se puede interpretar, que me da una visión de lo que va a acontecer con Mashiach y con Israel, hasta historias, y usted va viendo el mundo alegórico. Después en el tercer año usted va viendo el mensaje para ti, la enseñanza, la moraleja de todo. Oye, son los 3 niveles de interpretación principales que pertenecen a los hombres. Después es que viene la comida.
Cuando Él te dice, ve y te mostraré cosas ocultas que tú no conocías. El cuarto nivel de interpretación pertenece a Elohim y lo da como diciéndote, ya tú estás despetado de la Torah. O sea, ya la ubre de la Torah te desarrolló y ya no eres un infante, eres un adulto o un ser desarrollado. Ahora te mostraré las cosas ocultas. ¿Y te muestra quién? El Ben Elohim y todos los misterios que hay en la Torah. Con el secreto de ver primero, porque la ceguera se quita. Cuando la ceguera se quita, y siempre pongo esto como remés, de que la pregunta que le hicieron al ciego antes de darle la vista, que Yahshua le hizo al ciego, es, ¿crees en el Ben Elohim? Porque él preguntó, ¿puedes sanarme? Y dice, ¿crees en el Ben Elohim? Y él dijo, creo. Entonces recobra la vista. O sea, ¿qué quiere decir? Que el que quita la ceguera a los misterios, no a lo que yo estoy diciendo de Peshat, que pertenecen a los hombres. Eso pertenece al esfuerzo de los hombres, encontrar eso. Cuando usted se hace Hazat quiere decir esforzarte en consumir el calostro, la leche, después la leche desnatada, después va reduciéndose poco a poco. Quiere decir, en el estudio de la Torah, el Todopoderoso te va dando más nutrientes y más nutrientes para que la visión vaya completándose. Entonces, cuando se finaliza toda la visión, es cuando le dicen, ven, que te mostraré cosas ocultas. O sea, ya lo que tú no podías ver por ti mismo, yo te lo voy a completar. Él completa. Por eso dice también Shaul en Colosenses 3:16, en Filipenses 3:16, que dice, me esfuerzo para que Yahshua me esfuerce. Que dice que hay que esforzarse para que Yahshua te esfuerce, para que Yahshua te dé lo que lo parte de Él. Tú tienes que hacer tu parte, tu parte. Que me ha fortalecido, dice, ¿cómo es que dice la cita? Dice, vamos a buscarlo aquí, porque que se me olvida la cita, como que dice en la Reina Valera. A veces en la Reina Valera te dice lo que es. Vamos a ver. Colosenses 3:16. A todo lo puedo en Mashiach que me ha fortalecido. Todo lo puedo en Mashiach que me ha fortalecido. Eso es lo que quería decir, que se me olvidó la expresión tal como lo dice la Reina Valera, para ponerle entonces todo lo puedo en Mashiach que me ha fortalecido. ¿Por qué todo lo puede en Mashiach? Porque usted ha hecho Hazat, ha hecho lo que pertenece a los hombres, para que lo imposible que no le pertenece a los hombres lo haga Elohim. ¿Cuál es lo imposible? En ver lo que es el secreto de la Escritura. Por eso el mismo Pedro le dijo, ¿y quién podrá ser salvo entonces? Y entonces dijo Yeshua, lo que es imposible para los hombres es posible para Elohim. O sea, eso es poderoso. Es poderoso, porque entonces lo que es posible, lo que es imposible para los hombres, ¿qué es? Ver los secretos, ver cómo va a salvar la humanidad, porque es imposible para los hombres salvarse por sí mismo. Y ahí están los secretos. El secreto es el ver al Ben Elohim. Y aquí habla de que se hizo productos lácteos junto con ¿qué? ¿Qué fue lo que dice? Tomó crema de leche y el becerro que preparó lo puso delante de ellos. Crema de leche y el becerro que preparó. Así que la halajá rabínica otra vez se comprueba. No todas son malas, no todas tienen una mala interpretación, pero ahí está una confrontación con la halajá rabínica. Entonces vamos a otro tema que yo también quería que ustedes vieran ahí. Hay un cuestionario, pero yo voy a tomar el cuestionario para después, o para que ustedes lo tengan ahí y vayan haciendo
con la pregunta, vayan respondiéndola con la parashá completa. El enlace de la parashá completa lo voy a dejar en la caja de descripción. Entonces, aquí habla de instrucción, instrucción. Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos y mis estatutos. Cuando dice guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, Abraham, no estaba proclamada la Torah todavía como escrita. Mis estatutos y mis leyes son tres expresiones que están en la Torah y tres tipos de mandamientos que están en la Torah. ¿Usted sabe lo que significa eso? Guardó mis hukim, mis mispatim y mis edot. Están ahí. Dice, guardó mis ordenanzas, que vienen siendo mis misbot, mis mandamientos. O sea, eso está mal traducido tampoco. Mis mandamientos, mis ordenanzas, o sea, mis hukim, mis estatutos, mis ordenanzas. Exacto, no son hook, sino mis patín, mis patín, guardó mis ordenanzas, mis patín, mis edot, mis estatutos y mis leyes, son tres. Mis patín, que son la ordenanza, los mandamientos de carácter social, los edot, que son los que se pueden ver, y los hukim, perdón, mis hukim, mis edot. Entonces, nosotros vemos que eso estaba anunciado antes de que se promulgara la Torah. Había mispatim, había edot y había hukim. Y explico todo esto aquí en esta parashá. Entonces digo en lo literal, no cocinar el cabrito en la leche de su madre. Tomo ese tema, No cocinar un cabrito cuando aún no esté apto para poder vivir solo. O sea, aquí está mejor explicación. No se puede cocinar el cabrito si no está apto para vivir solo. ¿Qué significa vivir solo? Que pueda comer hierba y ya se está criando solo. No tiene dependencia de la madre. Podemos ver una similitud con el mandamiento para elegir el cordero de pesa, que tenía que tener un mínimo de 1 año. Remets, no puede una persona que está en proceso de conversión, o sea, en leche, o de preparación, o sea, en yeshiva, hacer lo que hace un maduro en emuná hasta que no llegue a su momento. No puede una persona que tiene un guía, es decir, que está siendo amamantado en el Ruach por ese guía de la leche del Ruach, ofrecerse como sacrificio, es decir, tener la obra de Elohim en su vida como finalizada. O sea, quiere decir proclamarse ya oficiante, o guía de otros. Una persona que está en leche no puede quemarse, no puede ofrecerse como sacrificio, quiere decir como ministro o como de la obra de Elohim. Dras, no podemos ser aptos de un nivel de kedushá superior si no pasamos por los procesos iniciales. No podemos ser aptos de un nivel de kedushá superior si no pasamos por los procesos iniciales. Secreto, no se puede mezclar el proceso de la primera venida del Mashiach. Oigan con el secreto que hay ahí. No se puede mezclar el primer proceso. ¿Qué fue el primer proceso de la venida del Mashiach? Ser un sacrificio. En vez de venir como rey, vino como cordero. Con la segunda venida, Yom Kippur. O sea, eso no se puede. La segunda venida. Entonces, hasta ahí dice que hay 2 venidas. Tiene que haber uno que fue un proceso principal y otro es un proceso final. Entonces, vamos a ver. La expresión por este tiempo, esa es otra cosa que tengo que explicarle, porque cuando dice por este tiempo está aludiendo a un moed, o sea que, mira, ya vino la energía eléctrica, pero nada,
nosotros seguimos. Ya estamos en un momentico. Vamos a avisarle que no me quiten la batería del router. Perfecto, tenía que anunciar esto para que continúe porque hubo una interrupción eléctrica. Mire cuánto duró. No sé cuánto, pero ya estábamos haciéndolo con batería todo. Que por eso le digo que necesitamos cooperación, ayuda de los AJIN para este ministerio y sobre todo el canal de YouTube, Revelación en Tiempo Real en YouTube, que necesitamos que tenga más personas que se unan. Hay un botón de unirse, que lo mínimo que va a costar como ofrenda es $5 en unirse. Está también que se suscriban si no tienen forma de cómo suscribirse. Lo principal, suscribirse, y no tiene ningún costo. Unirse para aquellos que quieren ya dedicaron que sea el mínimo de $5 para querer que el ministerio crezca. Y hay otra forma de también como entrar a PayPal. Ahí está todo encriptado en el canal de Revelación en Tiempo Real en YouTube. Está todo encriptado, hasta cómo contactarse conmigo por si no hay alguna forma virtual de cómo usted ayudar. Porque por eso, miren cómo una simple interrupción eléctrica puede dañar una transmisión, y también la falta de cooperación no hace que nosotros nos esforcemos a buscar equipos, y los equipos tienen costo y a veces no lo tenemos para poder no solamente mantener la energía eléctrica, sino también tener más momentos de hacer más videos y llevar esta Besorá Olam a los rincones donde uno quisiera llevar, a hacer cosas físicas en este país, como preparar conferencias, alquilar salones de evento para hacer conferencias y hacer que el mismo ministerio se sostenga mejor, hacer también una congregación física, que hemos estado pensando en eso, pero no hay suficientes recursos para hacer la congregación física, del cual sí hay mucha motivación y tenemos mucho empeño para eso. Hay muchas personas, hay muchos aquí que están solos tratando de ver cómo se puede realizar eso. Entonces, también les digo que el refuerzo que yo estoy dando los días de semana de las reuniones, el que quiere pertenecer a esos refuerzos tiene que contactarse conmigo y cuadrar a ver cómo vamos a hacer esos refuerzos, del cual el tema se llama Contestando tu pregunta de la Emuná. Contestando tu pregunta de la Emuná. Seguimos. Aquí viene lo de que Sara se ríe, y aquí Sara sabe que con el que está hablando de una persona que ve en lo oculto, porque dice te reíste. Yo lo sé y explico más sobre eso, porque mira con quién fue que le respondió, del que se quedó con Abraham, a quien él le dijo Yahweh, bendito sea su nombre. Entonces yo explico lo que significa tiempo señalado o Moed, que está implícito en este pensamiento aquí, y veo y que Moed significa Mem Wa Ain Dalet, los pueblos que se fundamentan en la verdad, en la revelación de adentro, o el fundamento del pueblo que abre la revelación. Y como la base, la raíz es Ain Dalet, que significa ver la puerta o ver la revelación de adentro. Esto está explicado aquí. Está también ella dijo una mentira por la razón de que sentía temor, decir que no se rió, por la razón de que tenía temor. De este texto surgió, por tanto, que de la halajá rabínica, de que una mujer no puede ser llamada como testigo ante el Beit Din, o sea, está descalificada como testigo en la corte de justicia, pues aún
la más justa entre ellas, que es Sara, negó la verdad por temor. Negó la verdad por temor. Entonces, esa halajá tiene un fundamento real. No es por machismo ni nada de eso, sino porque... Y no es que la más justa diga que se negó por temor, porque puede haber alguien que aventaje a Sara por eso. Pero ya ellos consideraron que la más justa, que en el caso de la historia de nuestros patriarcas, es Sara, por temor negó la verdad. Una verdad sencilla, de decir, sí, me reí. ¿Y por qué te reíste? Bueno, porque yo lo veo imposible. Era tan sencillo con decir eso, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Elohim. Y aquí hay una pregunta que dice a Yahweh a Abraham. Y Yahweh dijo, ¿he de encubrir yo a Abraham lo que yo haré? ¿Qué quiere decir esto? Que a los justos no se le puede encubrir, él no va a encubrirle nada. A los que son hijos de Abraham y son de la emuná de Abraham, esta misma pregunta va para ellos. ¿He de encubrirle yo a ellos lo que yo haré? Quiere decir que al final, dos profetas, o los que son como de la emuná de Abraham, porque Abraham se le considera en la Torah como profeta, entonces los que son de la emuná de Abraham no se le va a encubrir nada, aunque sea justamente un poco tiempo antes de que suceda el fin, se le va a revelar. Eso es algo que tenemos que meditar, porque eso es un drash. A los que son como Abraham y a los que son que dice a él no se le iba a encubrir nada. Entonces él debió tener mucha información de lo que va a suceder hasta el final del tiempo. El mismo Abraham. Es por eso que dice también que Abraham se puso feliz al ver mis días. Lo dijo Yeshua. Esto forma parte de esta respuesta. Esta es una alegoría de que como Yahweh no le encubrirá a sus amados, porque ¿cómo se le llama a Abraham? Mi amado, mi ahabti, así mismo, mi amado, mi ahabti. Esta es una alegoría de él, como Yahweh no encubrirá a sus amados lo que va a hacer, como dice en Santiago 2, en Jacob 2:23, y se cumplirá lo que la Catuf dice, o lo que la palabra, o lo que el decreto dice. Y Abraham creyó a Yahweh y le fue contado como sedaca, como justicia, y fue llamado Haber, amado. O sea, cuando te oiga la palabra Haberín, no significa amigos, aunque ahora el hebreo, o el hebreo post masorético, le implica también amigos. La palabra amigo como concepto amigo no existe en el pensamiento hebreo. Existe la palabra amado, la palabra amigo de amistad. O sea, si tú vas a la mentalidad griega, amigo también es un amado. O sea, un verdadero amigo es el que tú amas, el que tú lo consideras como un hermano, como algo como de tu sangre. Pero ya hay gente que tú le dices en la amistad como compañeros, cosas así. No, Haber en el hebreo quiere decir el amado. El amado. O Ahabti. Y utilizó en el texto original de Ahabti. Haber viene de Ahav también. De amor, de Ahava. Haber. El pasaje de la Tanaj se cumplió. Por eso es que alguna Reina Valera dice, lo consideró amigo. Ese fue el primero que consideró amigo. Como que si ese concepto de amigo, que viene de la mentalidad occidental, era el concepto hebreo de Haber, de Ahavti, el amado. Implica mayor. Mira, tuve fe, yo puse varias versiones. Fue llamado amigo de Yahweh. En la Brit Hadashah 1999 hay una Brit Hadashah en hebreo, fue llamado Oheb,
Ojet significa de amado también. Y vimos la palabra ojet o ahab, ahab, que viene de la raíz amado, amador, amante, para que usted vea H157. Entonces estamos viendo que realmente no fue llamado amigo, porque no existe esa, es la traducción de amigo. Tanto Haber, tanto Ahabti, tanto Ahab vienen de Ahabá, que no tiene que ver nada con compañerismo, para que entiendan lo más profundo, porque el amigo un compañerismo puede ser. Hay gente que se le dice amigos, que son compañeros, pero no son amados. Cuando dice Mashiach que cuando un amigo dé la vida por su prójimo, es uno de los mejores principios, de que un amigo dé la vida por su semejante. No está hablando de amigo, está hablando de amado, porque todos los que estamos en la emuná somos amados entre unos y los otros. Compañeros de la emuná somos amados, porque si tenemos la misma emuná, ya es el ajaba que nos, y este el ajaba de Elohim, que guardemos sus mandamientos. O sea, somos guardadores de sus mandamientos. La cabeza, ahab significa en hebreo pictográfico alet, hey, bet. La cabeza mira el hogar, la cabeza revela el hogar. Como sabemos, viene la parte griega, que filos, amigo. Mira que filos también fue traducido como amigo, pero usted sabe que amor, hay amor filial, porque los griegos tienen clasificado el amor en tres vertientes: ágape, filial y eros, que tiene que ver con el erotismo. Es muy cuestionable ese amor, aunque uno tiene que tener un solo amor que desprenda estas tres vertientes. Un solo amor, ajaba, porque en la intimidad con tu pareja legal, usted tiene que ser, usted puede ser eros, tener su privacidad, y eso nadie lo puede cuestionar. Filos es un amor que tiene que ver como familiar. Filial quiere decir familiar. Y ágape es el amor más excelso, que tiene que ver con algo más espiritual. Entonces, en resumidas, los tres se llaman ajaba. La ajaba desprende esas tres vertientes. Y esas tres vertientes no es nada que tiene que ver con griego ni con dioses griegos, porque todo esto se lo sacan de la superstición y la mitología griega. Vamos a ver. Ahí estoy poniendo varias versiones más de donde dice amigo y amado, porque hay alguna versión en español que dice amado, no dice amigo. Entonces está la palabra hebrea traducida como se acercó, que hay una parashá llamada así, Vayigás. Se establece la obra Vayigás, Wa, Yud, Gimel, Shin. Se establece la obra del camino de la provisión. Vayigás Abraham, Vayomar. Mira cómo hay nombre de la parashá en otros textos de otra parashá. Esta palabra es usada en tres sentidos: guerrear, humillarse, interceder. Con todas estas intenciones, Abraham se acercó a Yahweh. Y vamos a ver si encontramos, porque mira que extensa esta parashot. En la escritura, el número 10 representa la totalidad. Y en Bereshit 1 aparece la palabra, dijo Elohim 10 veces. Dijo Elohim 10 veces. Vamos a ver, eso yo lo amplío también. Sí. Dice aquí, tanto para la oración en la sinagoga como para ciertos trámites legales se considera necesario tener un minyan, o sea, un grupo de mínimo 10 hombres. Entonces, pero para ser testigo o una lámpara solo hace falta un mínimo de 2. Un mínimo de 2. Es curioso que la letra Yud equivale en su valor numérico a 10. Recuérdense que los números son las letras hebreas.
en el pensamiento hebreo. Esta es la primera letra de Israel, la Yud, porque la Yud es la I. Entonces, esta es la primera letra de Israel, por eso es la letra que los representa, un Minyan. Pero la letra Shin tiene un valor de 300, pero es la segunda letra de la palabra Israel en las literaturas posteriores por la deportación de Babilonia. Pero esta palabra, que también significa en la pictografía provisión, también significa dos. Míralo ahí, 10 y 2, míralo ahí, las dos primeras letras de Israel, 2. ¿Por qué significa 300? Claro, pero es la segunda, 2, y también significa 2 porque tiene son como dos cuernos, dos dientes, dice, dos dientes frontales, por eso significa 2. Así es la forma en la pictografía. La analogía de las 10 tribus, que son 10 tribus y 2 que se quedaron al sur, 2 en el norte, 10 en el norte y 2 en el sur. Mira cómo hay un secreto detrás de todo eso. Eso está ampliado ahí. Vamos a ver si buscamos cuando iban los dos juntos. Aquí viene la quedad de Isaac. Quería buscar este pedacito. La unión con el Abba. Lo más grande dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vayomer Isaac el Abraham Abit, Vayomer Abit, Vayomer Ineni Beni, Vayomer Ineni A. Aesh Beha Etzim Beyaet Aser Leola. O sea, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Isaac pregunta por un cordero. ¿Y qué sucede? Isaac, el que va a ser el que se ha sacrificado, pregunta por un cordero, porque él no es el cordero real. El cordero real del sacrificio Lam. Está hablando del Mashiach. Está preguntando por Mashiach. Tienen que ver las cosas más profundas que hay dentro de la parashot. También dijo: hijo mío, dice, y dijo Abraham Elohim, proveerá para sí el cordero. ¿Cómo dice? Que dijo Abraham, Elohim se proveerá. Aquí se proveerá, no. Él dijo, Elohim se proveerá. El mismo Elohim, él mismo se va a proveer de cordero. Él se va a convertir en un cordero. Es lo que está diciendo Abraham. Elohim se va a convertir, se proveerá como el cordero. Eso está aquí en hebreo. Dice: Vayomer Abraham Elohim, Yireh, lo hace, Yireh o iré. Mira que se proveerá. Elohim Yireh, o sea, Elohim se proveerá. Lo traduce también ella, Elohim iré, o sea, Elohim proveerá. Pero se proveerá. Elohim iré, lo hace Leolam Beni, Vayelhu, Shenechem, Hadajedak, Entonces, Vayomer Abraham Elohim iré, se proveerá, él mismo, Elohim se proveerá de cordero. ¿Quién es ese Elohim que va a ser el cordero? El hijo de Elohim. Él está diciendo una respuesta profunda, y aquí hay un mensaje oculto en todo esto. También es repetida esta frase 2 veces. Es una referencia a Yitzhak y al Mesías, al hijo de Elohim. El Midrash cuenta que en ese momento Abraham revela que Yitzhak tendrá que ser la ofrenda de ascensión. Él acepta el reto y se entrega voluntariamente según la voluntad del Padre. Para que un sacrificio sea aceptado por Yahweh, tendrá que ser dado con alegría. Dado con alegría. Así las ofrendas, los macerot, toda ofrenda. Dado con alegría. No con una carga, no con una tristeza. Oigan esto. Si alguien sacrifica algo con tristeza en su corazón, no le es agradable, no es acepto. Abraham pensaba que Elohim era poderoso para levantar de los muertos a su hijo. O sea,
este es el pensamiento que él llevaba, aún sin saber de cómo iba a escapar de todo eso. Tenía emuná, y por eso lo iba a dar con alegría, porque él dijo, si él todo lo puede, él me puede devolver Isaac después del sacrificio. Esa emuná en Yahweh, esa es la emuná en Yahweh para la resurrección del hijo. O sea, este es el mensaje de la resurrección, de tú saber que él tiene la capacidad de resucitar a su hijo. ¿Y cómo? Llamándolo, porque en él mismo estaba la vida. Porque hay mucha gente que dice, no, fue el Padre que lo resucitó, lo materializó. Implica también. Pero el Abba puso en su hijo la capacidad de poder él resucitarse, porque no halló corrupción. Y es por eso que en los Salmos dice, no dejaré que mi ungido llegue a la corrupción, o sea, a la podredumbre. Como él nunca pecó, tenía la capacidad de merecerse que solamente llamándolo, él mismo se materializara y se volviera a resucitar. Es por eso que dijo, Abba, en mis manos encomiendo mi Ruach, porque el Ruach que él tenía dentro era el del Ben Elohim, y por eso solamente llamándolo volvió a reencarnarse y a tomar el cuerpo y resucitar. Eso es bueno que lo entendamos, porque hay una parte que dice que Yahshua resucitó él de entre los muertos, y otra dice que su padre lo llamó y lo resucitó. Porque hay una secta por ahí llamada los Testigos de Jehová, y perdónenme que mencione lo mencioné a ellos, y lamentablemente ellos dicen que Yahshua fue creado. ¿Por qué? Porque él dice que el primogénito de toda creación, ya con eso dicen que fue creado. Y eso no quiere decir que fue creado. El primogénito de toda creación quiere decir el primer nacido para toda la creación. Porque él fue el primer nacido. ¿Nacido de dónde? Del Abba. Si fue el primer nacido de los hombres, entonces no puede tener, no puede ser llamado el hijo de Elohim real, de la misma sustancia de Elohim, como dice Hebreo, hecho de su misma sustancia. Y no puede haber dos partes donde diga que el Padre lo llamó y que él mismo se resucitó. Por implicación, el Padre lo resucitó, porque ¿de dónde viene toda fuente que tiene el Hijo y toda su poder y capacidad? Porque él dijo, Padre, Juan 5:17, Juan 17:5, devuélveme la cabot que tuve contigo antes de que el mundo fuera creado. Y cuando dice Olam, no solamente el mundo, el universo fuera creado. Entonces, si él tenía una capacidad, él dejó su trono. ¿De qué? De ser el hijo del rey, de ser el hijo de Elohim, para como hijo de Elohim volverse humilde. Por eso dice manso y humilde de corazón, porque él se sometió en la mentalidad hebrea. Manso y humilde quiere decir que se sometió a tal grado, al grado más extremo de él rebajarse a la sociedad, y a la inmundicia del tejido humano, que ya se había corrompido con el Yetzer Hará, con la inclinación del mal que Hasatán indujo. Él llegó, dice, volvió a hacerse obediente. ¿Cómo que volvió a hacerse obediente? Sino que él volvió desde cero como un hombre normal, sin aplicar sus poderes. Él no manifestó su poder, él manifestó lo que un hombre puede hacer si tiene emuná. Dice, esto y más harán si ustedes tuvieran emuná, porque tiene que ser como la semilla de mostaza. Y ahí entendieron que la semilla de mostaza solamente era una de las más pequeñas que hay en la humanidad. Y con eso dio una parábola y un remix. Y dio un drash, que siendo la más pequeña, crecía como el árbol más grande y más gigante que puede haber. Entonces, de tal emuná quiere que crezca, que vaya creciendo en su tiempo, no en el tiempo, porque eso ya no se llama emuná. Hay gente que quiere saltar procesos, y no se puede saltar procesos, ni caminos, ni estándares, ni como se dice,
Masará, o sea, estaciones, no se pueden saltar. Tienes que agotar todos los procesos que Elohim tiene en tu vida, y cada uno tiene unos procesos particulares para poder llegar en su aprendizaje en la leche de la escritura, para poder llegar a la comida sólida de la escritura y el del pensamiento y la jotma, a donde Elohim te quiere llevar, que ya es siendo el árbol grande. Comenzaste como semillita y ya ves siendo el árbol grande. Esa emuná en Yahweh para resurrección del Hijo es la que salva a todos los descendientes, que serán como las estrellas. Había dos ingredientes en la emuná de Abraham en cuanto a su hijo. Creyó en Yahweh para que el hijo fuera engendrado de manera milagrosa. Creyó en Yahweh para la resurrección de su hijo. Y ahí está todo lo que aconteció con el Mashiach está con Abraham y Isaac. Hay mucho drash, tela de donde cortar. Atar, que es acá, esa palabra que ató a su hijo, que es Ain, Kof, Resh, que significa mira el guía de abrir, mira el cohen que abre, o mira el tiempo mirar el tiempo de abrir, el que se deja atar por su marido. El marido es el Mashiach, el que ata es el marido, y quien se deja atar es la esposa. Es por eso que atar y desatar solamente le corresponde a los maridos, a los ministros, a los que son como el marido. La congregación, la cajal, la que le llaman en el griego eclesía o iglesia, se tiene que dejar atar de los ministros. Es una atadura ministerial, no es maligna, una atadura para el bien. Y es por eso que cuando dicen la mujer es atada a su marido, porque el marido es el ministro del hogar y la mujer viene siendo la cajal, porque de ella se reproduce y ella la que de ahí ellas salen los hijos. Entonces por eso es la cajal. El marido es el que ata y la mujer es la que se deja atar. Y por eso que hay una carta cuando cuando el marido quiere separarse, hay una carta de desatar que se llama Sefer Keritut, que es la que le llaman divorcio, Sefer Keritut, el que ata y desata. Y es por eso que una mujer, estando atada, que solamente se han separado y sigue siendo atada porque no le dieron carta de Sefer Keritut o carta de separación, no se puede meter con otro hombre. Y eso sucedió, se lo explica en el pasaje de Miriam, que Yosef, por ser un hombre sadik, justo, le iba a dar una carta de separación en secreto, porque no podía estar así sin carta de separación, porque él pensaba que estaba embarazada de otro hombre. O sea, él iba a hacer le iba a dar rajen a ella, porque una mujer concibiendo de otro hombre, ya estando atada a otro hombre, es rea de muerte. O sea, vayan a la alusión ahora con la cajal. Si nosotros estamos atados a Mashiach y nos vamos a los sistemas religiosos a mezclarnos también, ¿qué usted cree que va a suceder? Somos reos de muerte porque no estamos mezclando la atadura que tú tenías anterior con tu... Entonces hay que darte Sefer Keritut o considerarte ya rea de muerte. Porque, bueno, no sé cómo usted... Ahí yo voy a explicar, no sé si aquí es que lo explico, de lo de la carta de separación. Y eso tiene que ver con el matrimonio, porque hay un tema especial del matrimonio que me pidió mi hijo Enrique Hernández. Porque también el tema del matrimonio tiene que saberte, hay que explicar también qué implica la separación, que es la última, el último recurso, que lo pusieron por la dureza del corazón, fue que se le dio a Moshe, o sea, a la Torah, tener una prescripción de carta de separación o carta de divorcio. Entonces, todo esto, la muerte del Mashiach también tiene que ver porque él le dio carta de separación a las 10 tribus del norte. Por eso dice que él clavó, dice en Colosenses que fue clavada el acta de los decretos que nos era contraria. Todo lo que estamos esparcidos, que somos parte de Efraín,
teníamos carta de qué, de separación, porque Jeremías lo dice, se le dio carta de separación. La única que volvió y con insinceridad fue la casa de Judá. O sea que la casa de Judá nos lleva una ventaja. Pero cuando murió el Mashiach y resucitó como nuevo hombre, ya tenía apto de nuevo volver a tomar a Israel como esposa, porque ya era un nuevo hombre resucitado de entre los muertos. El marido se formó un nuevo marido en la muerte y resurrección. Por eso dice, clavó la estaca en la madera, el acta que no era contraria, porque ¿qué dice la Torá? Que el marido que dio carta de Sefer Keritú no puede tomar a la mujer que le dio carta de repudio o carta de separación. No puede volverla a tomar. No la puede volver a tomar porque se mancilló con otros y sería abominación, dice la Torá. Pero eso es un tema que tenemos que ampliar en otro momento. ¿Y qué sucede? Que ustedes van a ver después en esta después de que se pase esta parashá, que viene Hayei Sarah, la muerte, Hayei Sarah, los días de Sara, o sea, cuando murió Sara, porque dice el Talmud que por el impacto, y bueno, dice la Torah oral, que por el impacto de oírla, de saber, descubrir que era a sacrificar lo que iba, Abraham, ella le dio un paro, un infarto, no sé, y murió por eso. Y entonces, aunque no dice la Torah misma, no dice por qué murió, por dice nada más los días de Sara. En ese momento, en ese relato, jamás vuelve a aparecer, jamás vuelve a aparecer Isaac. ¿Y por qué desaparece Isaac? Aquí hay muchas cosas que tengo que mira toda la revelación que hay ahí. ¿Cómo usted cree que vamos a avanzar en una hora y decir todo eso? Eso tienen que ver la parashá completa. Y hay demasiado argumento. Y yo quería decirle era que desapareció Isaac en las otras parashot que vienen, hasta que no venga cuando él se vaya a casar, cuando se vaya a buscar esposa. Él desaparece de todos esos argumentos. ¿Y qué refleja ahí? Hay un remez, hay una alusión de que el Mashiach desaparece del escenario y vuelve a aparecer cuando ya viene la boda de él. O sea, en su regreso es la boda del Cordero. Entonces ahí hay una alusión a eso. Después del sacrificio, después del potencial sacrificio que no se dio, pero el Mashiach sí se le dio el sacrificio y resucitó, desaparece del escenario su forma corpórea. No parece más relatado Isaac hasta que se habla de la boda de él. Y esto quiere decir que cuando venga el Mashiach, ya viene en su boda, su regreso, es su boda. Él cumplió lo que está escrito aquí de la aquedad de Isaac. Esto tenemos que comérnoslo, rumiarlo y entenderlo. Vamos a ver la transmisión, tenemos 1 hora y 18 minutos. Vamos a dejar las preguntas y respuestas también en la información, para que usted responda a todas las preguntas por medio de la parashá en video y por medio de la parashá escrita. Cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos Hazat, Hazat, Beni Hazet. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche, para que todo lo que hables, para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach, Hay. Yahshua HaMashiach vive. Yevarejeja, Yahweh Beismereja, Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yahweh Panabeleja, Vayashem Leja, Shalom. Yahshua HaMashiach, Hay. Yahshua HaMashiach vive. Que Yahshua te bendiga y te guarde. Que Yahweh, bendito sea, el Ben Elohim también, en nombre de Yahshua HaMashiach, te bendiga. Am Israel Rai, Am Israel Hay. Mi pueblo Israel vive. Shalom. Shabbat Shalom.